Dicen que la envidia no grita, susurra, se sienta a tu mesa, te mira a los ojos y firma pactos en silencio. Este relato de horror comienza donde nadie sospecha, en la amistad, en el abrazo que no huele a peligro, hasta que el olor a azufre se queda a vivir. Si alguna vez te reíste del terror, hoy tal vez descubras que el sobrenatural no necesita que creas en él para abrir la puerta. Basta con un deseo retorcido, un ¿por qué él y no yo? Y el mal aprende tu nombre. No vas a escuchar gritos, vas a oír susurros que parecen tuyos, un bulto en el borde del espejo, un accidente que se repite, una angustia que te aprieta cuando apagas la luz. Lo sombrío no llega con estruendo, llega con rutina, una vela que chisporrotea, un perro que no ladra, un amigo que te mide la vida con ojos fríos, y cuando por fin sientes el susto en el pecho, ya es tarde. Alguien ha estado contando cada latido. Esta es la historia de una guerra que no se ve, peleada con rezos, sombras y silencios. Una batalla real, narrada sin adornos, donde la asombración aprende tu ruta al trabajo y te espera en la esquina. Si sigues escuchando, quizá descubras por qué la envidia del brujo no quiere tu dinero ni tu casa, quiere tu miedo. Porque el miedo es la puerta, y esta noche alguien va a tocar. Mateo conoció a Horacio en San Jacinto del Río, un pueblo que huele a leña húmeda y a promesas rotas. Al principio eran uña y carne, dos chavales curiosos que se reían del terror como si fuera broma de cantina. Horacio decía tener un don, una cosita de sobrenatural que heredó de su abuela, y Mateo lo escuchaba con media sonrisa, entre miedo y intriga. Las noches se llenaban de relatos de horror contados al borde del río, donde el agua arrastraba susurros y algún bulto cruzaba detrás de los ahuehuetes. Lo que empezó como camaradería se volvió sombrío cuando Horacio empezó a probar ritos, primero juegos, luego cosas raras con sal, velas y fotografías. Mateo notó una sombra en su amigo, una asombración que se pegaba al lenguaje, al gesto, al silencio. Y aunque todavía bromeaban para espantar el susto, algo del mal ya había hecho nido entre ellos. Con el paso de los meses, Horacio cambió el tono. Hablaba bajito, medía a la gente con la mirada y soltaba frases que dejaban angustia hasta en el más valiente. Decía que la envidia es un cuchillo que sabe volver, que el horror tenía reglas, que lo sobrenatural cobraba con intereses. Mateo, narrador de esta historia, lo veía moverse como si pisara vidrio, atento, celoso, obsesionado con no perder ni un ápice de control. Los viejos del pueblo empezaron a evitarlo porque a su alrededor el aire pesaba y los perros no ladraban. En las madrugadas, junto al río, el bulto se quedaba parado más tiempo, como esperando que alguien le diera la orden, y Mateo, sin querer admitirlo, sentía miedo del amigo que antes le salvaba de cualquier susto. Entonces llegó la grieta, pequeña como un susurro y grande como un trueno. Horacio empezó a probar con trabajitos para conseguir favores, admiración, dinero, atención. La amistad se volvió campo minado, un relato de horror que se escribía solo, línea por línea, con tinta sombrío. Mateo quiso ayudarlo, pero cada gesto era devuelto con sarcasmo, con ese mal viscoso que se pega a la piel. Los rumores crecieron. Asombración en el callejón, sombra en la ventana, silencio que araña la puerta. Y aunque Mateo aún no lo sabía, lo que estaba por venir, el control, los ritos, la caída, haría que el terror dejara de ser historia ajena y se volviera carne. Porque a veces la oscuridad no llega, ya está sentada a tu lado, esperando que la nombres en voz alta, y Horacio estaba a punto de pedirlo. Horacio empezó a más de hablar solo, como si alguien le dictara desde una esquina sombrío del cuarto. Decía que el río le contestaba, que en el murmullo había un código sobrenatural que solo él entendía. Sus cuadernos se llenaron de símbolos, fechas y nombres, un mapa del mal hecho a pulso. Cuando algo no salía, culpaba miradas ajenas y sonreía con angustia contenida.
Mateo veía ese cambio y sentía miedo, un susto que no cedía ni con la luz. Y en la puerta, algún bulto parecía checar si la conversación seguía. La envidia se le pegó como humo frío. Contaba los elogios que otros recibían uno por uno. Decía que podría bajar lo que quisiera, que su abuela le dejó llaves del horror. Empezó con rituales, sal, agujas, fotografías mordidas por la noche sombrío, borró amistades, midió silencios, exigió lealtades como si cobrara deuda de relatos de horror. En el patio, velas negras y un frasco con agua turbia que olía a asombración vieja. A cada susurro, Mateo juraría que el viento respondía con pasos sobrenatural. Horacio ya no pedía, ordenaba: no mires ahí, no pronuncies esto, no pienses aquello. Decía que controlar el miedo de los demás era la mitad del truco del terror. Prometía favores imposibles y castigaba con silencios que abrían grietas de angustia. Cuando sonaban los grillos, él decía: escúchalos, están contando nuestros nombres al mal. Y si un perro callaba, aseguraba que era por la asombración parada junto al aljibe. Mateo, cada noche, sentía que la casa respiraba, y que lo peor todavía no había empezado. Elisa llegó a la vida de Horacio como quien abre una ventana y deja pasar aire nuevo, pero él cerró la cortina de golpe. Al principio la trataba con dulzura, luego con reglas, después con silencios que olían a sombrío y a mal. Le decía que ciertos colores atraían asombración, que ciertas palabras llamaban al horror. Si ella reía con alguien, él sacaba sus cuadernos y leía señales sobrenatural en el polvo. Mateo miraba desde la orilla, mordiéndose la lengua para no romper la frágil paz. Y en el patio, un bulto parecía doblar la esquina cada vez que Elisa intentaba hablar. Los rituales se volvieron jaula. Velas, copas de agua, sal en círculos y fotos de Elisa dobladas 3 veces. Horacio susurraba que la envidia del mundo quería robarle el alma dulce y que solo él podía cuidarla. Cada día imponía un resguardo nuevo. No salgas, no llames, no mires, no respires sin permiso. El miedo de Elisa crecía como moho, pegado a las paredes, a la cama, a su propia sombra. Cuando protestaba, él prometía corregir la energía con un trabajito, un cuento de relatos de horror. Mateo, con angustia, notaba marcas de susto en la voz de ella, esa grieta que nadie quiere oír. La casa fue perdiendo color, el reloj detenido, las plantas mustias, el espejo tapado con tela negra. Elisa caminaba leve, como si el piso fuera cuerda, temiendo caer en el terror de sus reproches. Horacio decía que el sobrenatural hablaba a través de él y que ella debía obedecer sin parpadear. Si sonaba el teléfono, él lo miraba como a un enemigo y lo enterraba en el cajón. Mateo intentó tenderle una salida, un vamos a la tienda, un te acompaño a ver a tu madre, pero la puerta crujía como un aviso, y lo que vendría después le enseñaría a todos el precio de romper el hechizo. Cuando Mateo por fin encaró a Horacio, lo hizo a plena tarde frente al río que había escuchado tantos relatos de horror. Le dijo: «Se acabó», y el silencio cayó pesado, sombrío, como si alguien hubiera apagado el pueblo. Horacio sonrió sin dientes, una mueca lenta, y murmuró algo sobrenatural que no parecía español. Esa noche, Mateo despertó con fiebre y un zumbido en el oído, un susto que olía a metal. Los perros no ladraron, solo miraron un punto fijo, como siguiendo un bulto. Y el aire, por primera vez, tuvo sabor a celos viejos y a mal reciente. Las semanas se volvieron cuchillo, un resfriado que no cedía, tropezones tontos, la moto patinando en seco. En los sueños, una voz repetía su nombre como si cobrara deudas de terror atrasado. Se le rompían cosas en la mano, se extraviaban llaves, se abrían grifos solos con angustia de agua. Cada sombra del pasillo era una asombración que sabía dónde doler. Mateo dejó de cantar bajito, ahora contaba pasos midiendo el miedo entre la puerta y la cama. Y por la ventana, el bulto del ahuehuete parecía acercarse 1 centímetro cada madrugada.
La gente decía mala racha, pero Mateo conocía el guión del horror cuando lo respiraba. Sufrió un corte en el antebrazo sin filo a la vista y un mareo que lo dejó de rodillas. En el espejo, por segundos, su cara no era su cara. Era una versión sobrenatural con ojos más hundidos. La radio se encendía sola a las 3:13, contando noticias que nunca habían pasado. El teléfono mostraba llamadas de números imposibles. 00000, marca del mal o de la envidia. Y, aunque no quería creer, entendió que el precio de la ruptura apenas estaba en su primer cobro. La primera señal fue el olor a azufre, metido en la casa como humo de neumático quemado, pegajoso y sombrío. Mateo sintió que alguien lo miraba desde detrás del marco de la puerta, un bulto quieto, paciente. Las paredes crujían sin viento y el reloj se atrasaba justo cuando el horror rozaba la nuca. De madrugada, pasos lentos atravesaban el pasillo y se detenían junto a su cama con susto calculado. El foco parpadeaba como si alguien soplara desde el sobrenatural, ansioso por entrar. Y el aire, lleno de angustia, parecía masticar su nombre con una boca de mal antiguo. Luego llegaron las visiones. Mateo despertó paralizado, oyendo zumbidos, con el pecho anclado al colchón. Sobre su cuerpo, ranas inmóviles, frías y pesadas, alineadas como soldados de terror. No saltaban, respiraban al ritmo de un rezo al revés, un relato de horror sin voz humana. Entre parpadeos, un bulto se doblaba en el techo, goteando sombra, asombración líquida. Quiso gritar, pero solo salió un hilo de aire con medo, y la lengua le supo a sal. Cuando por fin pudo moverse, no había ranas, solo marcas húmedas y ese olor a azufre pegado a la piel. A cualquier hora la casa hacía tratos con lo que no se ve, golpes secos, susurros detrás del vidrio. El celular grabó estática que repetía su apellido y una voz añadió «Paga», con horror sereno. Las velas se inclinaban sin corriente, como saludando a una asombración que cruzaba el comedor. Mateo empezó a dejar agua y sal en los rincones, intentando domar el mal como quien amarra un perro bravo. Pero cada intento despertaba otro susto, otra sombra con angustia más honda, otro rastro sombrío. Y así, entre señales tercas y noches rotas, entendió que necesitaba algo más que coraje para sobrevivir a lo sobrenatural. Mateo tocó puertas donde el pueblo aún cree en lo sobrenatural que no necesita pruebas. Las curanderas lo miraron en silencio, contando sus pulsos como si midieran el mal. Una de ellas sopló aguardiente y dijo: «Te han hecho un trabajo», con angustia mansa. Le mostró un frasco con sal negra que crujía como asombración en un hueso. Otra pasó un huevo por su frente y el cascarón lloró, sombrío, con flecos de sombra. El cuarto olía a ruda, a miedo viejo, a relatos de horror que se heredan por susurro. Le dieron instrucciones simples y duras, rezos al amanecer y al filo de la medianoche. Velas blancas para abrir camino y una roja para cortar el hilo del terror. Agua bendita en las esquinas, sal en los umbrales, silencio cuando pase el bulto. Si oyes tu nombre no contestes, si sientes el susto, respira, dijo la más anciana. Lo sobrenatural te ronda, pero tu miedo lo alimenta, insistió, picando la mesa. Mateo asentía con medo en la lengua y un cansancio que sabía a metal. Esa noche obedeció, oró con los nudillos blancos, encendió la vela que sudaba. El aire se movió como si algo reculase, herido, pero no vencido, sombrío. El reloj dejó de fallar y el piso no crujió, aunque la asombración respiró en la ventana. Mateo sintió el horror retroceder un paso y la angustia aflojar el nudo del pecho. Aún así, supo que no bastaba con rituales, había que aprender a no temblar, porque la próxima batalla no sería en la casa ni en la calle, sino adentro, donde el mal busca silla. La madre de Mateo lo sentó en la cocina y habló sin temblar. El miedo es gasolina para el mal.
Le enseñó a mirar el bulto sin bajar los ojos, a nombrar el horror sin regalarle su voz. Respira lento, si llega el susto, que se siente en la silla, no en tu pecho, dijo. Mateo escuchó como quien bebe agua tras cruzar un desierto sombrío de angustia. Recordó todos los relatos de horror y entendió que el miedo los alimentaba. Esa noche decidió que lo sobrenatural no elegiría por él. Él haría su propio mapa. Empezó con la fe sencilla, una oración al amanecer, otra antes de dormir y silencio en medio. Puso música suave en la casa, dejó entrar luz. El olor a azufre se volvió recuerdo sombrío. Cuando la asombración rozó la ventana, él respondió con calma, no con susto. Encendió velas blancas, llamó a 2 amigos, llenó la sala de voces que derrotan el terror. Cada palabra de cariño cortaba un hilo del mal, y la angustia perdía filo. Las paredes seguían crujiendo, sí, pero ya no dictaban la historia, la escuchaban. Luego vino la prueba real, quedarse solo y no arrodillarse ante el temblor. Mateo respiró hondo, sintió los latidos y dejó pasar la sombra como lluvia. Pronunció su nombre completo, citó una promesa y aguardó. El bulto reculó. El horror intentó colarse por los recuerdos, pero chocó con fotos, con risas, con manos. La casa, ante sombrío, aceptó una brasa tibia, fe, oración y amor como cerrojo. Y aunque la noche aún tenía colmillos, él supo que podía amanecer y empezar a sanar. Pasaron los años como pasan las tormentas, dejando charcos y una calma rara que no se fía de nadie. Mateo cambió de barrio, de rutas, de silencios. Dejó la puerta abierta para que saliera lo sombrío. Conoció a Lucía, una risa que desarmaba el miedo y apagaba el olor a azufre. Se aferró a lo simple, pan caliente, sobremesas largas, menos angustia en la mesa. Cuando llegaban sombras, él respondía con luz y con fotos nuevas. El horror aún rondaba, pero ya no mandaba. Era eco, no voz. Con el primer hijo en brazos, Mateo sintió que el mal no sabía sostener cosas tan pequeñas. Oró sin prisa, no por susto, sino por gratitud. La casa dejó de ser trinchera. Las viejas plantas brotaron y las ventanas aprendieron otro idioma que no era relatos de horror. Si un bulto cruzaba el pasillo, Lucía lo atravesaba con una canción. Elisa, a lo lejos, también encontró su camino. Cada quien cerró sus propios portales sobrenatural. Y el pueblo, antes en vilo, volvió a nombrar la noche sin morderse la lengua. Mateo entendió que la verdadera coraza era el círculo que lo abrazaba. Fe, familia y amigos tercos. El amor no borró lo vivido, pero domó la asombración que se sentaba en su silla. Supo que el terror pierde dientes cuando hay manos entrelazadas y luz en los rincones. No olvidó a Horacio ni su envidia, solo dejó de cargarla. La memoria ya no era angustia, era aviso. Porque incluso lo sobrenatural se cansa cuando no encuentra miedo que comer, y sin embargo, en noches de lluvia, a veces parece oír el río como si guardara otro secreto. Si llegaste hasta aquí, sabes que la envidia no es chisme, es filo. Ahora te toca a ti. ¿Alguna vez sentiste ese bulto parado en la puerta? Ese sobrenatural susurro que aprieta el pecho y deja angustia hasta en el agua. Cuéntame abajo tu experiencia. ¿Qué parte de este relato de horror te recordó algo que viviste? ¿Qué susto te marcó? ¿Cuándo oliste azufre sin fuego? No te guardes nada. Tu historia puede ayudar a alguien que está tragando miedo en silencio. Quiero leerte. ¿Crees que el mal se alimenta de miedo o de silencio? ¿Dónde notas lo sombrío? ¿En los sueños? ¿En la casa? ¿En la mirada de alguien cercano? ¿Alguna asombración te siguió a casa? ¿Alguna casualidad te pareció horror con máscara? Déjalo en los comentarios con detalle. Este canal es un círculo de sal para quienes luchan y no se rinden. Comparte tu versión y responde a otros. Aquí no estás solo. Y si esta historia te tocó la nuca, suscríbete,
y activa las notificaciones. Vienen más relatos igual de terroríficos y profundos, más señales para entender lo sobrenatural sin regalarle tu miedo. Únete. Cada semana subimos relatos de horror que cortan la noche y prenden una vela. No mires atrás. Mira el botón de suscripción.